No estoy aquí. Bueno, ¿cómo se resuelve un límite por coordenadas polares? En coordenadas polares, si ustedes recuerdan, la X se la cambia por R coseno de teta y la Y se la cambia por R seno de teta. Eso es lo que tienen que hacer básicamente. Recuerden también que en coordenadas polares, R cuadrado se lo puede cambiar por X cuadrado más Y cuadrado. ¿Ya? Entonces, si nuestro límite X y Y tienden a 0, 0, que por lo general siempre tiende a 0, 0, si la X tiende a 0 y la Y tiende a 0, reemplazando aquí en esta formulita de aquí, miren, reemplazando en esta formulita, nos va a quedar que la R va a tender a 0. O sea, si ustedes reemplazan X tiende a 0 aquí y reemplazan Y tiende a 0 acá, al final te va a quedar que R tiende a 0. Y esta va a ser la nueva tendencia de nuestro límite. Para calcular un límite con coordenadas polares, ustedes solamente tienen que aplicar estos cambios. La X cambiarla por R coseno y la Y cambiarla por R seno de teta. Y en el caso de que ustedes se encuentren con X cuadrado más Y cuadrado, así como está acá en el denominador, solo lo reemplazan por R cuadrado. Básicamente es eso. ¿Siempre se puede aplicar coordenadas polares? No, no siempre se puede aplicar coordenadas polares. Ya vamos a ver cuáles son las condiciones. Miren, aquí la tendencia es X, Y tiende a 0, 0, pero haciendo este cambio de variable, porque lo que vamos a hacer es un cambio de variable, la nueva tendencia sería R tiende a 0. Esta es la nueva tendencia. R tiende a 0. Cambiemos aquí. Aquí dice X por Y. La X vale R coseno de teta. La Y vale R seno de teta. Y eso va a estar multiplicado por X cuadrado, que sería R cuadrado coseno cuadrado de teta, menos Y cuadrado, que sería R cuadrado seno cuadrado de teta. Todo eso va a estar dividido eh, para X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Eso vale R cuadrado. Listo. A ver, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes noten aquí? Que inicialmente yo tenía una función f que dependía de x y y, inicialmente. Cuando yo aplico estos cambios, x igual a r coseno de teta, y igual a r seno de teta, y aplico esta nueva tendencia, la función cambia y se convierte en una nueva función f, pero ahora depende de r y de teta. ¿Ya? Entonces, ¿siempre se puede aplicar coordenadas polares? No, no siempre se puede aplicar coordenadas polares. ¿Cuándo se puede aplicar coordenadas polares? Primero, esta función f, que depende de r y de teta, ustedes deben estar en la capacidad de poder separarla en dos funciones. Una función p que dependa de r nada más y otra función q que dependa solo del ángulo teta. Si ustedes logran hacer esto de aquí, entonces quiere decir que sí se puede aplicar coordenadas polares. No siempre se va a poder. Ya vamos a hacer otro ejercicio donde no se puede aplicar coordenadas polares. Y si tú no puedes aplicar coordenadas polares, tienes que aplicar el método que aprendimos la clase anterior, que es por trayectoria, nada más. ¿Ya? Son los dos métodos que hay para calcular límites. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está todo entreverado, ¿no? Está todo entreverado, R coseno, R seno, o sea, todo está entreverado entre la R y el ángulo teta. Tratemos de arreglar un poquito y intentemos llevarlo a esta forma. Una función que solo dependa de R por otra función que solo dependa del ángulo teta. Tratemos de hacerlo. Entonces, miren, por ejemplo, aquí el R con el R se hace R cuadrado y ese R cuadrado se va a eliminar con el R cuadrado de acá. Entonces te va a quedar lo siguiente. Límite cuando R tiende a 0. Se eliminó el R y el R, te queda coseno de teta por seno de teta. ¿Ok? El R cuadrado acá abajo también se eliminó. Y acá me queda multiplicado por R cuadrado coseno cuadrado de teta menos R cuadrado seno cuadrado de teta. Podemos sacar factor común R cuadrado. Chévere, saquemos factor común R cuadrado y te quedaría límite cuando R tiende a 0. Saco factor común el R cuadrado, lo voy a poner acá al frente. Lo multiplico por coseno de teta por seno de teta. Y aquí en el paréntesis te va a quedar coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. ¿Ok? Si ustedes se acuerdan de identidades trigonométricas, pueden ver que esto de aquí es coseno de 2 teta. Coseno cuadrado menos seno cuadrado es coseno de 2 teta. Y entonces el límite te va a quedar así. Límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado por... Miren, voy a hacer algo aquí. Voy a poner un medio y voy a poner un 2. Voy a poner aquí el coseno de teta por el seno de teta. No es necesario, pero lo voy a hacer para que se me haga más pequeñito nada más. Y esto que está en paréntesis es coseno de 2 teta.
¿Ok? Ahora, ¿por qué puse ese 1/2 y por qué puse este 2? Porque esto de aquí es seno de 2 teta, en cambio. Ya, es seno de 2 teta. Entonces ahí te va a quedar este límite cuando r tiende a 0 de r cuadrado por 1/2. Dejemos ese 1/2 ahí todavía. Esto de aquí es seno de 2 teta por coseno de 2 teta. ¿Ya? Ahora, ¿es necesario hacer esto que hice aquí? No es necesario, pero ya vamos a ver que hay otra condición. Poder separar la función f que depende de r y de teta en dos funciones, uno que dependa de r y otra que dependa de teta, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Falta otra condición más. Voy a hacer lo siguiente, miren. Límite cuando r tiende a 0. Aquí tengo r cuadrado por el 1/2. Voy a volver a hacer lo mismo. Pongo 1/2 y multiplico de nuevo por 2. ¿Ya? O sea, estoy agregando y quitando, ¿no? Y aquí tengo seno de 2 teta por coseno de 2 teta. Entonces, si ustedes recuerdan, esto de aquí se va a hacer seno de 4 teta en cambio. Esto de aquí se hace seno de 4 teta. ¿Ok? Entonces ahí te va a quedar lo siguiente ya. Límite cuando r tiende a 0. Esto sería 1/2 por 1/2 es 1/4. O sea, te quedaría r cuadrado sobre 4 prácticamente. Y lo de acá sería seno de 4 teta. Entonces, miren, nuestro límite ya quedó más chiquitito, ¿no? Y logré conseguir lo que yo estaba buscando, que era convertir esta función f que dependía de r y de teta, que estaba ahí todo mezclado, convertirla en dos funciones. Una que depende solo de r, esta depende solo de r, y eso está multiplicado por otra que depende solo de teta. Acá está la otra, depende solo de teta. ¿Ya ven? Si yo logro conseguir esto, entonces se puede aplicar coordenadas polares, pero es una condición necesaria, no es suficiente. Ahora, otra condición más es que q de teta debe ser acotada. ¿Ya? Debe ser acotada. Por esa razón es que yo traté de convertir todo esto que estaba en términos del ángulo, lo empecé a simplificar aplicando identidades trigonométricas, tratar de llevarlo a lo más chiquito posible, ¿ya? Porque si yo analizo así todo esto, ¿cómo está aquí así? Miren que aquí desde el inicio yo también ya tenía una función que depende solo de r, aquí está. Este sería el p de r. Y este de acá sería el q de teta. Y depende solo de teta. Pero ¿cómo yo puedo estar 100% seguro de que toda esta multiplicación, toda esta resta que está elevado al cuadrado, cómo yo puedo estar seguro de que esto es acotado? Un poco complicado, si se dan cuenta. Por esa razón, yo me puse aquí a aplicar identidades trigonométricas, tratar de simplificar lo que más se pueda, y miren, lo llevé a esto. Y aquí yo sí puedo estar 100% seguro de que el seno de 4 teta es acotado. ¿Por qué? Porque está acotado entre 1 y menos 1. ¿Ya? El seno de 4 teta está acotado entre 1 y menos 1. Este 4 lo único que hace es cambiar el dominio, no cambia el rango. El rango sigue estando entre menos 1 y 1. Entonces es acotado. Entonces, si una función, a ver, perdón, acotada. Si este límite cumple con las dos condiciones, poder separar f como dos funciones, una que depende de r y otra que depende de teta, y aparte la función q es acotada, entonces lo que quiere decir es que yo puedo coger este valor que está aquí, el valor de 0, el de aquí, y puedo reemplazarlo en la función p de r. Acá no lo voy a reemplazar, ¿no? Porque miren, el límite dice límite cuando r tiende a 0. R es la variable. Entonces, si yo reemplazo el 0 aquí, te quedaría 0 al cuadrado sobre 4. 0 al cuadrado sobre 4, eso es 0. 0 multiplicado por el seno de 4 teta. Pero, ¿y cuánto es 0 multiplicado por el seno de 4 teta? Bueno, es que no importa el seno de 4 teta porque el seno de 4 teta es un valor que está entre 1 y menos 1. Entonces, cualquier número, cualquier valor que esté entre 1 y menos 1 multiplicado por 0, ¿cuánto te da? 0. Y aquí hemos concluido que este límite da como resultado 0. ¿Ya? Entonces, en cambio, miren, voy a volver acá a la clase anterior.
Cuando uno aplica el método de trayectorias, que esto fue lo que vimos en la clase anterior, uno busca o una trayectoria, otra trayectoria, y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de encontrar dos trayectorias de tal manera que los límites me den diferentes. Miren, con la primera el límite me dio cero, con la segunda acá el límite me dio cero, con la tercera el límite me dio cero. En cambio, con la cuarta trayectoria que escogimos, el límite ya me dio diferente de cero. Entonces, cuando uno aplica el método de trayectorias, uno siempre tiene que buscar dos trayectorias, dos. Por ejemplo, la 1 y la 4. Dos trayectorias que me den límites diferentes. ¿Para qué? Para concluir que el límite no existe. ¿Sí? En cambio, cuando uno aplica coordenadas polares, que es lo que estamos aprendiendo ahora, en coordenadas polares ahí sí te va a dar el valor real del límite. Siempre y cuando se pueda aplicar coordenadas polares. ¿Ya? Si se puede aplicar coordenadas polares, es decir, si se cumplen estas dos condiciones, pues te va a salir el valor real del límite, ¿ya? Pero si no se puede aplicar coordenadas polares, entonces tienes que venirte a trayectorias, y en trayectorias tú ya sabes que debes concluir que el límite no existe. Siempre vas a concluir que no existe, pero debes encontrar esas dos trayectorias que te den un valor diferente. Miren, solamente para que observen por qué este problema que hicimos la vez anterior no se puede aplicar coordenadas polares. En este de aquí no se puede aplicar coordenadas polares y vamos a ver por qué. Miren, vamos a poner aquí en otra hojita. Espero que sí les haya quedado claro cómo se aplica polares. A veces los profesores no dan las condiciones, eh, pero las condiciones deben cumplirse para poder aplicar coordenadas polares. Si no se cumplen, no pueden hacerlo. Me piden calcular ese límite, ¿ya? Entonces, listo. Lo primero que ustedes tienen que hacer es verificar que se puede hacer por polares. Si se puede hacer por polares, chévere, se termina el ejercicio. Si no, pues ya te toca hacerlo por trayectoria. Entonces, cambio. Límite, ya no voy a poner cuando x, y tiende a 0, 0, ya no. Ahora voy a poner límite cuando r tiende a 0, ¿ya? Cambio todo esto. El x cuadrado lo cambio por r cuadrado coseno cuadrado de teta. El y lo cambio por r seno de teta. Dividido para, aquí x a la cuarta es r a la cuarta coseno a la cuarta de teta. Más y cuadrado que sería r cuadrado por seno cuadrado de teta. Listo. ¿Cuánto quedaría esto? Esto te va a quedar límite cuando r tiende a 0. En la parte de arriba tengo r cuadrado por r, sería r al cubo. R al cubo coseno cuadrado de teta por seno de teta. Y en la parte de abajo, miren, yo puedo sacar factor común r cuadrado en la parte de abajo. Saco factor común r cuadrado y en el primer término te quedaría r cuadrado coseno a la cuarta de teta más seno al cuadrado de teta. ¿Ok? Se simplifican los r cuadrados. Miren, aquí tengo r al cubo, acá tengo r cuadrado, se simplifica 1. Y entonces te quedaría límite cuando r tiende a 0. Arriba quedaría la r por coseno cuadrado de teta por seno de teta, dividido para, aquí se simplificó el r cuadrado y solo te quedaría r cuadrado por coseno a la cuarta de teta más seno al cuadrado de teta. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo hacer ahora? Debo tratar, chicos, debo tratar de esto que está aquí, tratar de separarlo en dos funciones. Una que dependa de r y otra que dependa de teta. Debo intentarlo, ¿ya? Pero si ustedes se pueden dar cuenta, aquí no se va a poder. O sea, yo lo que podría hacer aquí es esto. Límite cuando r tiende a 0. Esta r que está aquí la puedo poner aquí al frente solita. Pero eso va a estar multiplicado por coseno cuadrado de teta sobre, perdón, coseno cuadrado por seno de teta dividido para r cuadrado coseno a la cuarta de teta más seno cuadrado de teta. Entonces, aquí tengo mi p que depende de r. Pero si ustedes se dan cuenta de esto, no depende solamente del ángulo teta, también depende de la r. Entonces, ¿cómo puedo hacer para sacar esta r de aquí? ¿Cómo puedo hacer para sacar ese r cuadrado? ¿Se podrá sacar ese r cuadrado? ¿Se podrá eliminar ese r cuadrado de ahí y tratar de mandarlo acá? Bueno, podríamos intentar, qué sé yo, sacar factor común abajo, pero miren, el problema es que si yo saco factor común abajo, por ejemplo aquí, el límite cuando r tiende a 0, aquí tengo r, coseno cuadrado de teta por seno de teta. Si yo saco factor común el r cuadrado acá abajo, el problema es que el r cuadrado va a pasar acá en el otro término, porque si yo saco factor común r cuadrado, aquí te quedaría coseno a la cuarta de teta
chévere por ese lado, pero acá te va a quedar seno cuadrado de teta sobre r cuadrado, ¿ya? Y entonces aquí nuevamente se puede simplificar el r, te quedaría el límite cuando r tiende a cero. Aquí quedaría 1 sobre r, pero en cambio acá quedaría multiplicado por coseno cuadrado de teta por seno de teta sobre coseno a la cuarta de teta más seno cuadrado de teta sobre r cuadrado. Entonces, miren, sucede de nuevo el mismo problema. Aquí tengo una función que depende de r, pero la de acá no queda solamente en términos del ángulo, queda también en términos de la r. ¿Ya? Entonces quiere decir eso que yo no puedo tomar este valor y reemplazarlo y decir que ya el límite vale. Por ejemplo, supongamos que no tiene el 1 sobre r, sino que aquí te hubiera quedado r. Yo no puedo coger este valor de cero y reemplazarlo y que te quede cero por todo eso y tú concluyes ya vale cero. No, eso estaría totalmente mal, ¿ya? Porque esto no es acotado. Y aparte no se puede separar en esas dos funciones para que se cumpla la condición. Si ustedes buscan en internet condiciones para límites de dos variables con coordenadas polares, van a poder observar que esta es la primera condición que debe cumplirse. Tratar de separar en dos funciones, una que dependa de r y otra de teta. Y aquí no se va a poder. No puedes coger este valor de cero y reemplazarlo. Así que como eso de ahí no se puede, como eso de ahí no se puede, entonces quiere decir que en este problema no se aplica polares, ¿ya? No se aplica polares y por lo tanto te toca hacer por trayectorias. Hacer trayectorias. Entonces, como voy a hacer trayectorias, yo ya sé que este límite no existe. Yo ya sé la respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza trayectorias, la conclusión debe ser que el límite no exista. Y eso fue lo que hicimos acá en la clase anterior. Resolvimos el problema por las trayectorias, primera trayectoria, segunda, tercera, y en la cuarta trayectoria ya concluimos que el valor es diferente y por lo tanto el límite no existe. O sea, tocaría justificar con las trayectorias, ¿no? No sé si tienen preguntas. ¿Está claro cómo aplicar coordenadas polares? Preguntas, chicos. Todo claro. Ya, chévere, bacán. Todo claro. Bueno, entonces, a ver, vamos viendo. Ya, entonces ya saben las dos formas de calcular límites, ¿no? Pueden hacer límites por trayectorias o pueden hacer límites por, este, límites por coordenadas polares. Déjenme ver si tengo un problema por aquí. Déjenme ver primero. Si es que encuentro rapidito un ejercicio de límites. Por aquí había límites. Ah, pero ya están resueltos. Taller uno. ¿Qué hay en el taller uno? Esto no, esto ya pasó. Mm, 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 mm. Ejercicio, capítulo 1. Bueno, no, límite ejercicios. A ver, vamos. Espérenme un ratito.
¿Lo guarde o no lo guarde, chus? Ya ve. Vamos a resolver ese problema. Está chévere este ejercicio de aquí. Tiene algo especial ese problema. Aquí está. Ya miren que en el ejercicio lo que me piden es analizar la continuidad. ¿Ya? Analizar la continuidad de esa función. O sea, estudiar si es continua o no es continua, ¿no? Recuerden que para que sea continua debe cumplirse esto, que el límite cuando... Por lo general siempre me piden continuidad en el 0,0. Ese es el punto que se estudia aquí. Eh, límite cuando x, y tiende a 0,0 de la función f de x, y. Y para que sea continua, esto debe ser igual a la función evaluada en el punto 0,0. Esa es la condición que vimos, ¿no? Para que una función sea continua. ¿Cuánto vale la función evaluada en el 0,0? Pues aquí el problema dice que la función vale 0. ¿Ya? Entonces, porque x y y son iguales, ¿sí ven? Entonces, f evaluado en 0,0, cuando x y y valgan 0,0, la función vale 0. Ahí dice. Y ahora calculemos el límite. Límite cuando x, y se acerca al 0,0. Acercarse al 0,0 no quiere decir que valga 0,0. ¿Ya? Entonces aquí debemos poner a la función f de x, y. Deberíamos trabajar con la función de arriba porque x y y son diferentes de 0,0. Recuerden que aquí dice que me estoy acercando al 0,0, más no que soy el 0,0. ¿Ok? Entonces estaríamos trabajando con valores diferentes del 0,0 y por lo tanto debería trabajar con esta función de aquí. Te quedaría el límite cuando x, y se acerca al 0,0, ¿ya? La función es la de acá arriba, x por y, sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Lo peor que tú puedes hacer es irte por trayectorias. Trayectorias es lo último que uno aplica, ¿ok? Es lo último. Primero tienes que irte por coordenadas polares. Entonces, si tú te vas por coordenadas polares, aquí la tendencia cambia, la tendencia se hace r tiende a 0. Ya saben por qué, ¿no? O sea, recuerden que r cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Y si tú reemplazas el valor de 0, 0, aquí te quedaría 0, 0 y te quedaría r tiende a 0. ¿Ya? Es tendencia, ¿no? No estamos reemplazando valores exactos como para poner r igual a 0. No, estamos reemplazando tendencia. X tiende a 0, y tiende a 0, entonces la R va a tender a 0. ¿Ok? R tiende a 0. Muy bien. Reemplacemos. Aquí dice X por Y. X por Y sería R coseno de teta por R seno de teta. Y acá abajo dice X cuadrado más Y cuadrado, que eso es R cuadrado. Entonces ahí el límite te quedaría límite cuando R tiende a 0 del coseno de teta por el seno de teta. ¿Sí ven? Miren lo que me ha quedado. Este es como que yo tenga esto. Límite cuando R tiende a 0. Es como que yo tenga r elevado a la 0 para que se haga 1, porque miren que no quedó r por ningún lado. Entonces, r elevado a la 0 por el coseno de teta por el seno de teta. ¿Ya? Entonces, aquí sí me ha quedado una función que depende de r por otra función que depende del ángulo teta. Perdón, del ángulo teta. Teta, no 0 ahí. Teta. Quiere decir que este valor de 0 yo lo puedo reemplazar, ¿ya? Y calcularía mi límite. Pero el problema aquí es que el límite es este, ¿no? Límite cuando r tiende a 0 del coseno de teta por el seno de teta. Entonces prácticamente yo no tengo dónde reemplazar la r. Esto vendría a ser una constante para el límite, porque el límite es con respecto a r, entonces el ángulo teta vendría a ser una constante. ¿Y el límite de una constante cuánto vale? Pues vale la misma constante, coseno de teta por seno de teta. Si ustedes se pueden dar cuenta, el resultado depende del ángulo. Por lo tanto, si por ejemplo el ángulo vale 0 grados, entonces el límite, el valor de L, el límite, valdría 0. Y si el ángulo vale pi cuartos, por ejemplo, entonces el valor del límite, el valor de L vale, aquí sería un medio, ¿ya? O sea, sería coseno de pi cuartos por seno de pi cuartos, que sería 1/raíz de 2 por 1/raíz de 2, te quedaría un medio. Si se pueden dar cuenta, dependiendo del ángulo, me sale un valor diferente del límite, por lo tanto se concluye que el límite no existe, ¿ya?
¿Cuánto debería haberme salido para que sea continua la función? El límite debería haberme salido 0. O sea, debería haberme salido la función evaluada en 0, 0, que es 0. Pero no me salió 0 el límite, me salió que el límite no existe. Por lo tanto, ahí se concluye que f no es continuo. ¿Tienen alguna pregunta? Confirmen, confirmen. Preguntas. Ninguna, no tienen pregunta. Bueno, ahora sí, bueno, espero que haya quedado claro eso, ¿no? Aquí no hubo necesidad de aplicar trayectorias porque sí se cumplen las condiciones. Esto es una función que depende de R, esto es una función que depende de teta, y esto sí es acotado. Profe, ¿por qué el coseno por el seno sí es acotado? Bueno, es que yo no lo estoy viendo como coseno por seno. O sea, el coseno por el seno tú lo puedes convertir en un medio del seno de 2 teta, ¿ya? Y ahí ya, pues ya sería una función acotada entre 1 y menos 1 también, ¿no? Si es que el 1 medio lo mando acá con la R. O acotada entre menos 1 medio y 1 medio también se podría decir. Ya entonces sí se cumplen las dos condiciones, por eso yo puedo directamente reemplazar el valor. Pero el problema aquí es que no hay dónde reemplazarlo y por lo tanto te queda el límite de una constante, que en este caso es esto de aquí. Muy bien, a ver, ahora sí vamos viendo lo que les había puesto, que es derivada direccional. Derivada direccional, bueno, a ver. Este, mm, dejen hacer un grafiquito. Eje X, Y, Z. Ya vamos haciendo una superficie de esta forma nomás. Y vamos a escoger un punto cualquiera, por ejemplo, por aquí. Se va a ser nuestro punto P. ¿Ya? Más. Ya nuestro punto P. A ver, yo no sé si ustedes recuerdan en cálculo de una variable. Voy a poner aquí los diferentes casos. Por ejemplo, si yo tenía un pico, ustedes podían decir que en este pico la derivada no existe. ¿Ya? Si ustedes tenían, por ejemplo, un salto, ustedes podían decir que en este punto de aquí la derivada no existe. ¿Ok? En picos y en saltos. Para que la derivada exista, la función tenía que ser una curva suave, continua, obviamente. Entonces, algo como esto. Pero aquí venía otro efecto también, otro defecto, y es que en cada punto, o sea, para que la derivada exista en un punto, esa derivada debe ser única. ¿Ya? Para que la derivada exista en un punto cualquiera, la derivada debía ser única. Es decir, en un punto tú debes trazar solo una recta tangente. No puedes trazar más de una. La derivada debería ser única. ¿Ya? Por esa razón es que en este punto la derivada no existe. Porque en este punto yo puedo trazar una recta tangente así, puedo trazar una recta tangente así, otra acá. Entonces en ese punto la derivada no es única. En cambio en el de acá, pues, porque no es continua, ¿no? Ya, en una curva así suave, pues en cada punto tú puedes trazar eh, una recta tangente y puedes encontrar la derivada. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede acá en cálculo 2? ¿Qué sucede aquí? Pues resulta que si tú tienes un punto de una superficie, en ese punto tú ya no vas a poder trazar solo una recta tangente. En este punto tú puedes trazar una recta tangente así, puedes trazar una recta tangente así, puedes trazar una recta tangente como tú deseas, en un punto. Entonces, eso de que la derivada es única, ya como que el concepto quedó vago, ya solamente como para una variable nomás. Pero acá con funciones de dos variables, f de x, y, ya ese concepto no sirve, porque en un punto ustedes pueden trazar muchas rectas tangentes. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, lo que hace uno es lo siguiente, ya. Como yo puedo trazar muchas rectas tangentes, voy a decir, a ver, trazo una recta cualquiera.
Trazo una recta cualquiera. Miren, presten atención que esto es teoría para los controles. Una recta L, tangente, obviamente, ¿sí? Tangente. Supongamos que esta recta yo la proyecto contra el piso. Supongamos que la proyecto, ¿ya? La proyecto por aquí contra el piso. Vamos a proyectar este pedacito de aquí, así, ta, 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 ta. La proyecto contra el piso y me va a quedar una pequeña sombra. Esta sombra de aquí. ¿Ya? Esta sombra la vamos a poner como un vector. Vamos a decir que es un vector B. ¿Ok? Un vector B. Muy bien. Este vector B tiene la misma dirección de la recta. O sea que si yo, por ejemplo, trazo una recta para allá, el vector debería ir también en esa misma dirección para allá. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a decir es que vamos a calcular la derivada direccional. Perdón, yo puse dirección. Es derivada direccional. O sea, vamos a calcular la derivada, pero en una cierta dirección. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque ya el concepto de derivada única quedó totalmente vago aquí. Ustedes en un punto de una superficie pueden trazar muchísimas rectas tangentes, muchísimas. Ya no como acá en cálculo de una variable. Entonces tú lo que haces simplemente es a la recta tangente darle una dirección, la dirección de un vector. Y lo que tú calcularías es la derivada. Recuerden que la derivada sigue siendo la pendiente de la recta tangente, ¿ok? Entonces lo que estaríamos calculando es la pendiente de la recta, pero en la dirección de este vector. Este vector tiene la misma dirección que la recta L. Cuidado, tener la misma dirección no quiere decir que sean paralelos, porque la recta puede estar, qué sé yo, así inclinada, pero el vector tiene la misma dirección de la recta para allá. Porque recuerden que la recta yo la proyecto al plano. Entonces, al proyectarla al plano se hace una figura plana, pues obviamente. Y este sería el vector B y esta es la recta L. Ahí lo pongo como para que lo vean en dos dimensiones, ¿no? Esto aquí estaría visto en dos dimensiones y así estaría visto en tres dimensiones. No, a ver, que el vector tenga la dirección de la recta no quiere decir que el vector sea paralelo a la recta, ¿ya? Solamente que si la recta se mueve para allá, pues el vector también se va a mover para acá. Si la recta se mueve para acá, el vector también se mueve para allá. Sigue la dirección de la recta, es como que la va siguiendo, ¿ya? Por eso se habla de derivada direccional. ¿Cómo se escribe la derivada direccional? Pues se la simboliza así. Una D mayúscula, aquí va la función f de x, y, ¿ya? Pero vamos a directamente reemplazarla en un punto, ¿ya? Este punto P tiene coordenadas x0, y0 y z0. Pero nosotros no vamos a trabajar con el punto P, sino vamos a trabajar con su proyección, la proyección del punto P. Esta proyección se la llama x sub 0 barra. No sé si ustedes recuerdan que yo les mencioné que x sub 0 barra era x0, y0. Solamente son las dos primeras componentes del punto P. Es la proyección de P contra el plano X, nada más. Entonces directamente calculamos la derivada de la función en el punto x0, y0. Y aquí abajito se le pone el vector B. Vamos a calcular la derivada en la dirección del vector B. Esa es una de las simbologías, yo la utilizo bastante, pero también se utiliza esta de aquí. Se pone un delta, se pone aquí la F, se pone abajo otro delta y aquí abajito se le pone el vector B, con flechita, siempre con flechita. Y aquí entre paréntesis se pone el punto en el cual tú quieres la derivada. ¿Ya? Este, ¿Cómo se calcula esto? Pues una fórmula nada más que tienen que aprenderse. Límite cuando, yo no sé si ustedes se acuerdan la fórmula de la derivada en una variable. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Esta fórmula es la que vamos a aplicar, pero aplicado acá a dos variables. Entonces sería límite cuando h tiende a 0. Aquí va lo siguiente. F, ya no va f de x, sino ahora va f de x0, y0. F de x, y. Más h, ¿sí? Pero ahora aquí viene algo nuevo. Aquí hasta h la voy a multiplicar por un vector unitario para darle la dirección a la derivada. Por un vector unitario, pilas. Menos la función f evaluada en x, pero acá ya no sería en x, sino en x0, y0. Y todo esto dividido para h. Si ven, la fórmula prácticamente es la misma que en cálculo de una variable. Si es que se acuerdan, ¿no? Esta es la fórmula para calcular la derivada direccional. ¿Ya? Voy a poner aquí como nota, solo usar
si f es por tramos. ¿Ya? Es por tramos. Porque si la función no es por tramos, hay otra formulita más sencilla, pero todavía no la puedo dar porque hay que ver otro concepto que se llama diferenciabilidad. ¿Ya? Este, si la función es por tramos, sí saben lo que es una función por tramos, ¿no? Por ejemplo, esto es una función por tramos. Si la función es por tramos y te pide calcular la derivada direccional, aplican esta fórmula de aquí. El vector unitario, ¿cómo se lo consigue? Pues el vector unitario simplemente es el vector b que te den dividido para el módulo de ese vector b. ¿Ok? Así se encuentra el vector unitario, pues, ¿no? El vector b que te den posiblemente no sea unitario y ese vector lo divides para el módulo del vector unitario. Perdón, para el módulo del vector b. Y ahí tendrías el vector unitario, que es el que tienes que reemplazar aquí. A ver, veamos lo siguiente. Veamos lo siguiente. Déjenme hacer otro gráfico. Déjenme hacer otro gráfico. Espérenme un momentito. X, Y, Z. Vamos a poner la misma superficie, así. Así y así. ¿Ya? Vamos a escoger el mismo punto, por ejemplo, el punto aquí, el punto P. Pero recuerden que uno no trabaja con P, uno trabaja con la proyección de P. Esta proyección se llama X0 barra. X0 barra tiene coordenadas X0 y Y0. ¿Ya? En cambio, el punto P tiene coordenadas X0, Y0, Z0. ¿Ya? El punto P es el punto de tangencia, ¿no? Pilas. El punto P es el punto de tangencia. Ahora, ¿se acuerdan que en este punto de aquí yo podía trazar muchísimas rectas tangentes? No puedo trazar solo una, puedo trazar muchísimas, muchas, muchas, infinitas. ¿Ya? Vamos a escoger una recta que tiene una dirección específica. Y esa dirección o esta recta, pilas, esta recta que yo voy a trazar, tiene que ser una recta que sea, perdón, aquí puse mal, puse Y también, es Z. Voy a escoger una recta, vamos a ponerle L1, pero, voy a poner aquí, pero L1 tiene que ser paralelo al plano ZX, ¿ya? La recta L1 no es cualquier recta, es una recta especial, es una recta que es paralela al plano ZX, es decir, paralela a este plano, ¿ya? De las infinitas rectas que yo puedo escoger aquí, me estoy quedando con una que sea paralela al plano ZX, ¿ok? Entonces, a la derivada direccional, a la que sigue la dirección de esta recta, recuerden que aquí se forma un vector B, que le habíamos llamado, ¿ya? Que era en esta dirección para allá, ¿no? Tiene que seguir la dirección de la recta, ¿ya? Pero no vamos a poner eso de ahí. A la pendiente de esta recta, que se la llama derivada direccional, recuerden que la derivada es la pendiente de la recta tangente, solo que ahora se llama derivada direccional, ¿ya? Antes le decíamos derivadas y puntos. Entonces, vuelvo y repito, a la pendiente de esta recta, que se la conoce como derivada direccional, le vamos a cambiar ese nombre y la vamos a llamar derivada parcial, ¿ya? Y la vamos a llamar derivada parcial con respecto a X. ¿Por qué se la llama así? Porque esto es un caso especial. Una recta que sea paralela al plano ZX, su pendiente se la conoce como derivada parcial con respecto a X. Y se la simboliza así. Ya no se la pone así, ya no. Ni tampoco se la pone así, tampoco. Ahora, ¿cómo se le escribe? Se le escribe así. Derivada parcial de la función con respecto a X. Evaluada en un punto, ¿no? Un punto X0 y Y0. Ya, entonces, ¿qué cosa es la derivada parcial con respecto a X? Es la pendiente de una recta tangente paralela al plano ZX. Eso es la derivada parcial con respecto a X. ¿Y cómo se la calcula? Pues ya no se va a utilizar la misma fórmula de acá, ya no se va a utilizar la misma porque este es un caso especial, sino que se aplica una similar, pero no igual. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h, y sub 0 menos f de x sub 0, y sub 0
Todo eso dividido para h. Esta es la fórmula para calcular la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Ok? Este, si ustedes se dan cuenta, yo no necesito ya el vector director. Ya no lo necesito. Perdón, al vector director no, sino al vector b. O al vector unitario. Ya no lo necesito. Miren la fórmula. No necesito reemplazar por ningún lado al vector unitario. ¿Ya? Otra simbología para la derivada parcial con respecto a x es esta. Yo la uso bastante porque es más fácil de escribir. F sub x. Así, f sub x evaluada en un punto, obviamente, x0 y y0. ¿Ya? Esa es otra simbología nada más. Solo es simbología. F sub x evaluada en el punto x0 y y0. Ya, solo es simbología nada más. Pero se usa bastante esta de aquí. Ahora, si nosotros hacemos lo mismo, miren, lo mismo, pero con una nueva recta L2, llamémosle, una recta L2, pero el problema es que esta recta L2, ya, voy a poner aquí, pero L2 ahora va a ser paralela al plano ZY, ¿ya? Es decir, la recta L2 debe ser paralela al plano que está acá, al plano ZY. Si ven que yo no estoy escogiendo cualquier recta, estoy escogiendo dos casos especiales. Una que sea paralela al plano ZX y otra que sea paralela al plano ZY. Entonces, si la recta L2 es paralela al plano ZY, la pendiente, que se la conocía como derivada direccional, ahora se la conoce nuevamente como derivada parcial. Solo que se la va a conocer como derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí? Esto de aquí es derivada parcial. Derivada parcial con respecto a x. En cambio, la de acá va a ser derivada parcial con respecto a y, ¿no? La simbología es esta, f sub y, evaluada en un punto ya directamente. O también puede ser así, derivada de la función con respecto a y, evaluada en el punto x0 y y0. ¿Ya? ¿Cómo se la calcula? Pues con la siguiente fórmula. Esta es una fórmula que tienen que aprenderse nada más. Límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0, y sub 0 más h, menos f de x sub 0, y sub 0 sobre h. Esta es la formulita que tienen que aprenderse. ¿Ya? Esto de aquí se conoce como derivada parcial con respecto a y. ¿Ya? Con respecto a y. Muy bien. Ahora, si ustedes se acuerdan, chicos, si ustedes se acuerdan la ecuación de una recta, la ecuación de una recta, pero en tres dimensiones, la ecuación es así. X, Y, Z, en paramétricas, ¿no? X0, Y0, Z0, más, A por T, B por T y C por T. Si ustedes se acuerdan de eso de ahí y piensan un poquito, ¿no? Pueden ver que yo en ningún lado reemplazo la pendiente de la recta, ¿ya? Yo en ningún lado reemplazo la pendiente de la recta. Y es porque cuando ustedes trabajan en tres dimensiones, ustedes no necesitan la pendiente. Ustedes lo único que necesitan es un punto de la recta, que en este caso vendría a ser mi punto de tangencia, miren, el punto P. Ahora ya te pueden pedir hallar la ecuación de la recta tangente en un punto. Pero no es lo mismo que cálculo de una variable, porque la ecuación de una recta es esta, ¿ya? Y también necesitas encontrar A, B, C, que eso eran las coordenadas del vector director, ¿se acuerdan? A, B, C, coordenadas del vector director, un vector que sea paralelo a la recta, ¿ya? Entonces, aquí tengo la recta L1 que es paralela al plano ZX, ¿ya? Esta recta L1 va a tener su vector director S1, ¿ya? Acá tengo una recta L2, pero esta recta L2 no es cualquier recta, es una recta paralela al plano ZY. Y esta recta va a tener su vector director S2, ¿ya? Entonces, ¿cómo se encuentra el vector director S1 y cómo se encuentra el vector director S2? En el caso que ustedes tengan que encontrar, o por ejemplo, los ejercicios típicos suelen ser así, por eso es que ustedes deben saber graficar súper que bien, porque
Los ejercicios típicos son, me dan una superficie, me dan un plano, intersecto la superficie con el plano, se te forma una curva, y imaginen que esa curva es paralela al plano ZX, y trazas una recta tangente a esa curva, entonces la recta también va a ser paralela al plano ZX. Y ahí te van a pedir hallar la ecuación de la recta. Entonces tú tienes que ver bien el gráfico y darte cuenta de que la recta es paralela al plano ZX. Si tú no te das cuenta de eso, pues no vas a poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque no vas a poder encontrar el vector director. ¿Y por qué? Porque las coordenadas del vector director S1 van a ser 1,0, derivada de la función con respecto a X, evaluada en el punto, ¿no? En el punto que tú necesites calcular. Y si la recta es paralela al plano ZY, las coordenadas del vector director son 0,1, derivada de la función con respecto a y, evaluada en el punto, obviamente, x0, y0. ¿Ya? Entonces, estas formulitas también tienen que aprenderse. Sí, vamos a resolver unos cuantos problemas con esto de aquí, porque a veces saben venir en los exámenes y la gente no se sabe esta fórmula. Es más, ni los profesores las enseñan, pero casi todos los exámenes vienen un ejercicio con esta formulita de aquí. Y bueno, el fin de semana que hacemos un pequeño intensivo de puros ejercicios, ahí hacemos ejercicios con esta formulita. Así que tenganlas anotadas por ahí presentes cuando yo les pregunte, a los que son del curso, pues, ¿no? Cuando yo les pregunte cuál es el vector director de una de esas rectas. Ya. Entonces, en este momento, espero que haya quedado claro toda esta parte teórica, que yo sé que no les han enseñado en clases así. Eh, pero bueno, espero que haya quedado claro qué cosa es la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. No solo es una fórmula, no, hay más cosas detrás de eso. Ahora sí vamos a resolver este ejercicio que enviaron al grupo. ¿Cuál era este? Creo que era. Sí, este de aquí, que estaba súper chévere. Pero ahora ustedes ya van a saber qué es lo que están calculando, no cualquier cosa están calculando. Ya vamos a saber qué es lo que estamos calculando. Entonces, me dan esta función, que ya la estuvimos trabajando, y me dicen literal A. Sí, a ver, no quiero calcular esas primero, quiero calcular otras, déjenme ver. Vamos calculando el literal C primero. Primero el C, para utilizar las formulitas que recién estamos aprendiendo. Literal C, mostrar que la derivada con respecto a X en el 0, 0 es igual a la derivada con respecto a Y en el 0, 0 y es igual a 0. ¿Ya? Vamos haciendo eso de ahí. O sea, lo que te están pidiendo en sí, en el literal C, es calcular derivada con respecto a X en el 0, 0. Calcular y simplemente que el resultado debe salir de 0. ¿Cuál es la fórmula para esto? Bueno, ya se las puse. Límite cuando h tiende a 0. Aquí va f de x sub 0 más h, coma y sub 0, menos f de x sub 0, coma y sub 0, dividido para h, ¿no? La formulita que acabamos de ver aquí. X0 y Y0, en este caso sería el 0, 0 de aquí. ¿Ya? Es lo que estoy reemplazando. Podemos reemplazar esto, f evaluado en 0, 0. Aquí está, ¿no? Cuando x y y vale 0, 0, la función vale 0, ¿no? F evaluado en 0, 0, esto se hace 0. Y ya solamente te va a quedar la partecita de acá. Límite cuando h tiende a 0. Aquí te quedaría f evaluado en h, 0 sobre h. ¿Ya? Esto va a quedarte límite cuando h tiende a 0. ¿Cómo se calcula f evaluado en h, 0? H, 0 no es lo mismo que 0, 0. Por lo tanto, estaríamos trabajando aquí con un x, y diferente del 0, 0. Es diferente del 0, 0 porque aquí dice h, 0. No dice como acá 0, 0. Si no estuviéramos trabajando acá abajo. Dice h, 0. Entonces quiere decir que yo tengo que utilizar esta función. Y a esta función la vamos a evaluar en h, 0. La h es la x y el 0 es la y. Reemplacemos. Aquí te quedaría. X por y sería h por 0 por x cuadrado sería h al cuadrado menos 0 al cuadrado dividido para x al cuadrado sería h al cuadrado más y al cuadrado sería 0 al cuadrado. Y todo eso no se olviden que está dividido para h. Entonces aquí te quedaría límite cuando h tiende a 0. Si ustedes se pueden dar cuenta, arriba queda h por 0 y por h cuadrado menos 0 cuadrado.
prácticamente todo esto te queda cero. Y en la parte de abajo aquí tengo h cuadrado, pero este h cuadrado se multiplica con el h de acá y te quedaría h al cubo. ¿Ya? Límite cuando h tiende a cero de 0 sobre h al cubo, eso vale cero. Profe, ¿por qué vale cero? Si yo reemplazo aquí el cero, te queda 0 sobre cero. No, no, aquí dice clarito, h tiende a cero. Tender a cero no es ser cero. Entonces, tú no puedes directamente coger este valor y reemplazarlo, porque si tú lo reemplazas estarías diciendo que h vale cero. Y no es así, aquí h tiende a cero. O sea, h es un valor súper cercano a cero, pero no es cero. Entonces, prácticamente lo que yo tengo aquí es cero dividido para un número 0.00000, qué sé yo, 1 al cubo. Eso es lo que yo tengo. Y eso pues vale cero. Cero dividido para cualquier número, eso vale cero. ¿Sí? Entonces, aquí ya hemos comprobado que la derivada con respecto a x en el 0,0, pues vale cero. Ya está comprobado eso de ahí. ¿Ok? Eh, listo. Y lo mismo con respecto a y. Derivada de la función con respecto a y en el punto 0,0. Aplicamos en cambio la otra fórmula, límite cuando h tiende a cero, de f de x sub 0, y sub 0 más h, menos f de x sub 0, y sub 0, dividido para h. ¿Ok? Entonces aquí te quedaría límite cuando h tiende a cero. Aquí, miren, te va a quedar f evaluado en 0, h, pero aquí f de 0, 0, pues ya sabemos que esto vale 0, se elimina. Y todo esto te va a quedar dividido para h. Nuevamente acá, nuevamente lo mismo. F de 0, h, eh, estaríamos trabajando con un valor x y y diferente del 0, 0. Estaríamos trabajando aquí. X y y diferente del 0, 0. ¿Sí? Solo que ahora la x vale 0 y la y vale h. Y reemplazamos en esta función. Y nuestro límite va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0. Reemplacemos arriba, te va a quedar x por y. La x vale 0, la y vale h por 0 al cuadrado menos h al cuadrado dividido para 0 al cuadrado más h al cuadrado. Y todo eso dividido para la h que está aquí. Miren, nuevamente me queda lo mismo. Límite cuando h tiende a 0. Arriba queda 0 y abajo va a quedar h cuadrado sobre h, que sería h al cubo. Y eso vale 0. Y ahí ya quedaría demostrado que la derivada con respecto a y en el 0, 0, pues vale 0. Y ya queda resuelto el literal C. ¿Tienen alguna pregunta? Confirmen, confirmen. A ver, déjame ver. El último ejercicio de la clase pasada, el último literal, también se lo podría resolver así. Déjame ver. La clase anterior, aquí está, el último ejercicio. Ah, ya, es que eso te... Ah, sí, por eso no resolvimos este ejercicio, el literal 3. Te pide, calcule las derivadas parciales de f en el 0, 0. Las derivadas parciales, mira, las dos, te pide las dos. La que es con respecto a x y la que es con respecto a y. ¿Sí? Se hace eso. Ya pueden completar ustedes el ejercicio. Eh, el valor de k sí lo encontramos, así que el valor de k lo pueden reemplazar no sé dónde, pero creo que aquí no. Porque acá dice, responda con el valor de k encontrado, en caso de no existir, responda con k igual. Ah, no, no vale eso, eso es para el literal 2. Sí, el literal 3 lo puedes hacer como estamos aprendiendo ahorita. Ya ahí ya pueden completar este problema. Recuerden que el PDF está en Team, está en el grupo de Team, ¿no? Así que ahí podrían, terminar de resolver ese ejercicio. Existe en Team, creo. Sí lo subí. Creo que sí lo subí. Sí, aquí está. Así que ahí pueden terminar de resolver ese ejercicio, ¿ya? El literal 3.
Bueno, a ver. Creo que los otros literales no podemos hacer todavía. No podemos hacer todavía. Primero tenemos que aprender unas cositas. A ver. Bueno, sigamos un poquito más ya. Sigamos un poquito más para avanzar un poquito más. Este, si tú tienes una función por tramos, a ver, voy a comenzar acá. Si tú tienes una función por tramos y quieres calcular la derivada con respecto a x, tienes que aplicar esta fórmula. ¿Ya? Tienes que aplicar esta fórmula. Siempre y cuando el punto crítico me refiero a este es el punto crítico. Este de aquí. Este es el punto crítico. Si ustedes se dan cuenta, todo el problema me lo piden calcular en el 0,0. Por lo general es así. Calcular la derivada con respecto a x en el 0,0, con respecto a y en el 0,0. Pero ¿y qué hubiera pasado si te piden calcular la derivada con respecto a x en el 1,1? Ya ese no es el punto crítico. Y prácticamente ya estaríamos trabajando con valores diferentes del 0,0. ¿Sí ven? Ya no estaríamos trabajando con el 0,0, ya no. Estaríamos trabajando con valores diferentes del 0,0. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa algo así? A ver, déjenme capturar este ejercicio que está chévere. Y lo que vamos a hacer ahorita sirve para el literal, por ejemplo, sirve para el literal A. Y también sirve para el literal B. Ya, y también sirve para el literal D. Y también sirve para el literal E. Y ya, para esos literales sirve. Para todos esos literales sirve. Lo que vamos a hacer en este momento. A ver. Miren, si ustedes observan acá, el literal A te pide si X y Y es diferente del 0,0, cuánto valen las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y. Pero cuando X y Y es diferente del 0,0. ¿Ya? Entonces venimos acá. Literal A decía. Vamos a trabajar con X y Y diferente del 0,0. ¿Ok? Entonces prácticamente estaríamos trabajando con esta función de aquí. Nuestra función f de x, y va a ser x por x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esa sería nuestra función f de x, y. Porque estamos trabajando, vuelvo y repito, con valores diferentes del 0,0. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues debemos derivar con respecto a x. Pero observen, yo voy a derivar con respecto a x, pero ya no tengo una función por tramos. Esto tengo que derivar con respecto a x. Ya lo de acá no me interesa porque no estoy trabajando en el punto crítico. Estoy trabajando con valores diferentes, aquí dice, del punto crítico. Y estoy trabajando con esta función, ¿ya? Entonces ya no tengo una función por tramo, ya tengo una función normalita, una función explícita se la llama. Entonces, ¿cómo se deriva? Pues para derivar ustedes tienen que aplicar todas las reglas que aprendieron en cálculo de una variable. Regla del producto, regla de la suma, de la división, de la resta, regla de una constante. Todas esas reglas. ¿Qué es lo único nuevo aquí? Lo único nuevo es que si te piden derivar con respecto a x, tú vas a tomar a la y como que fuera una constante. ¿Ya? Si te piden derivar con respecto a x, la y es igual a una constante. O sea, tú asumes en tu mente que la y es como un numerito y empiezas a derivar, tal como aprendiste en cálculo de una variable. Entonces, por ejemplo, aquí, antes de derivar, yo voy a arreglar un poquito la función. Voy a arreglarlo un poquito para que se me haga un poco más fácil derivar. Nada más, solamente es para eso. Por ejemplo, voy a multiplicar todo lo que está arriba. Todo lo que está arriba lo voy a multiplicar. F de x, y va a ser igual a x al cubo por y menos x por y al cubo. Solo es para que se me haga más fácil derivar, nada más. Dividido para x cuadrado más y cuadrado. Listo, derivo con respecto a x. Para derivar con respecto a x tengo que aplicar regla de la división. ¿Qué dice la regla de la división? Dice, deriva el numerador, pero ojo, estamos derivando con respecto a x. La y, trátala como que fuera una constante. Entonces, la y es un numerito. Imagínate que es un número cualquiera. Si tú derivas x al cubo por y, te quedaría 3x cuadrado por y, porque la y es una constante, menos, si tú derivas x por y al cubo, el resultado sería y al cubo,
porque la y es constante. Y al cubo obviamente sigue siendo constante. Entonces, es como que derives, digamos, 5x. La derivada de 5x es 5. Entonces, la derivada de x por y al cubo sería y al cubo, porque y al cubo es la constante. ¿Ya? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Pero la derivada del denominador sería la derivada de x cuadrado, que vale 2x, más la derivada de y al cuadrado, que eso sería 0, porque y es una constante. La derivada de una constante vale 0. ¿Ya? Y todo eso va a estar dividido para el denominador elevado al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y esa es la derivada con respecto a x, chicos. De ahí lo que te tocaría hacer es simplificar, nada más. Simplificar. Entonces aquí te va a quedar, multipliquemos todo de una vez. 3x cuadrado y por x al cuadrado sería 3x a la cuarta por y. Acá sería 3x cuadrado y por y al cuadrado. Sería más 3x cuadrado por y al cubo. Acá sería menos x cuadrado por y al cubo. Y acá sería menos y a la quinta. Acá sería 2x por este de aquí. Sería con el menos de acá afuera. De una vez estoy multiplicando todo ya. Ustedes ya deben saber simplificar a esta altura, ¿no? 2x a la cuarta por y, menos y menos hace más. Aquí este por este sería 2x cuadrado por y al cubo. Todo eso va a estar dividido para x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Ok? ¿Se simplifica algo? Pues si se simplifica, aquí se va a ir 3x a la cuarta por y, se va a ir con menos 2x a la cuarta por y el resultado quedaría x a la cuarta por y. También se va a eliminar el 3x cuadrado y el 2x al cuadrado y, se haría 5x al cuadrado y. Más 5x al cuadrado y al cubo, perdón, y al cubo. Y creo que también se va, no, creo que ya nadie más se va. Ah, no, y aquí había otro, me sobraba otro, ¿no? A ver, déjenme verificar bien. Este con este con el de acá, este con este. Sí, me faltó este. Entonces, 3x cuadrado y al cubo menos x al cuadrado y al cubo y más 2x al cubo y al cubo. Habría que quitarle uno, ¿no? Sería ya no 5, sino 4. Sería 4. Y los otros, a ver, este de aquí ya se eliminó. Y el de aquí sobraría menos y a la quinta. Entonces aquí menos y a la quinta y todo eso va a estar dividido para x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Y esa sería la derivada con respecto a x para valores diferentes del 0,0. ¿Ya? Ahí está. Y así mismo hacen con la derivada con respecto a y. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, confirmen. Ahí está la derivada. No sé por qué le puse 0,0, cuidado, disculpen. No es en el 0,0, es en cualquier valor x, y. Pero ya sabemos que tiene que ser diferente del 0,0. No sé si tienen alguna pregunta, confirmen. Confirmen. Todo claro, profesor. El clarinete, todo, sí. Profe, Dígame, dígame. eh, o sea, le entendí todo, pero en realidad mi pregunta va a ser más del inicio. Dígame, dígame. Quiero saber cómo usted... No, no, el... ¿Retroceda? Más. El ejercicio, ya. Quiero saber cómo usted, eh, se podría decir, representa o cómo usted lo mira el ejercicio cuando le dan se podría decir, dos ecuaciones ahí con el cero, es decir, no sé, cómo lo ve como para realizar uno por uno. No sé si me hago entender. Porque mire, por ejemplo, ahí tengo x, y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, ¿verdad? Y abajo tengo cero, que viene a ser otra función, si no me Claro, otra equivoco. función. Ya. Entonces, esa es mi pregunta. O sea, el inicio del de arriba lo puedo realizar sin ningún problema, pero el de abajo, o sea, van de la mano, si no me equivoco. ¿Cómo lo asumo? Eso es mi pregunta. No sé si Aquí me te dice, mira, aquí te dice que este cero vale solamente si la x y la y vale 0,0. Es decir, por ejemplo, si tú quieres calcular f evaluado en 1, 1,
tú no vas a utilizar el de acá abajo. No es que 1, 1 no es igual a 0, 0. Entonces, Sí, pero arriba me está diciendo que también no lo puedo utilizar con 0, 0, y esa es mi confusión. O por sea, eso, el de abajo sí me dice, pero el de abajo, el de arriba no. a ver, es que en el de arriba te dice que funciona para cualquier valor diferente del 0, 0. Ya. Por ejemplo, si yo quiero calcular f evaluado en 1, 1, tendría que trabajar con la función de arriba. ¿Por qué? Porque el 1, 1 es diferente del 0, 0. Entonces aquí es donde tengo que evaluar. Tendría que evaluar 1 por 1 dividido para 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Ahí. Ah, ok. Entonces, si me dan dos funciones, simplemente lo que hago es trabajar una por una, así de simple. Pero no entiendo qué quieres decir con trabajar uno por uno. Por ejemplo, Eh, la parte de acá abajo, ajá. solamente te sirve si tú quieres calcular f evaluado en 0, 0. Aquí sí te dice x y y son el 0, 0. Entonces aquí tu función vale 0. Por ejemplo, si yo quiero calcular el límite cuando x, y tiende al 0, 0, mira, x y y tienden al 0, 0. No te está diciendo que son 0, 0, sino Ok. tienden. Entonces yo no puedo trabajar con la función de aquí abajo, porque la de aquí abajo te dice que x y y es igual a 0, 0. En cambio, acá te dicen que se acercan al 0, 0, pero no te dicen que es 0, 0. Entonces tendrías que trabajar con la de arriba porque estarías trabajando con valores diferentes del 0, 0. Porque te estás acercando, más no estás en el 0, 0. Por eso es que yo Ok. reemplazo la función de aquí. ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Ya, está bien. A ver, aquí Castro dice, por qué no usamos la definición? Lo mismo, ¿por qué no usamos la definición? Este, porque estás trabajando con valores diferentes del 0, 0. Y si mira, el problema te pide, si x y y es diferente del 0, 0, calcular las derivadas parciales. Entonces, si la x y la y son diferentes del 0, 0, tu función es la de aquí arriba. Esta es tu función. Esta. Estarías trabajando con valores diferentes del 0, 0. Esta es tu función. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le vas a aplicar definición a esta función cuando la puedes derivar de manera normal? Fuera muy diferente que te pidan calcular f de x en el 0, 0. Ahí es diferente porque justamente estás en el punto crítico, en el punto de cambio, donde sucede el cambio. Entonces, como aquí sucede el cambio de función, ¿no? Entonces tú tienes que analizar por la definición, que es por el límite. O sea, lo de aquí. De aquí. Siempre que trabajas con el punto crítico, tienes que usar la definición del límite. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces miren, aquí ya les queda de tarea les queda encontrar la derivada con respecto a y, ¿no? Derivada con respecto a y para cualquier valor x, y, pero diferente del 0, 0. Ya, solamente tienen que hacer lo mismo, derivar esto, pero con respecto a y. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo porque luego vamos a tener que ver qué es una función de clase C1 y quiero resolver este problema porque está súper chévere. Y para funciones de clase C1, yo necesito tener la derivada con respecto a x, aquí ya la tengo, pero también necesito tener la derivada con respecto a y. Esa es la que falta calcular. Las necesito para valores diferentes del 0, 0 y también las necesito para valores, eh, las necesito también cuando el punto es el 0, 0. Aquí ya tengo derivada con respecto a x cuando el punto es el 0, 0. Miren lo que puedo escribir, o sea, miren lo que yo puedo escribir. Aquí yo tengo la derivada con respecto a x en el 0, 0. ¿Valió cuánto? Valió 0. Acá yo tengo la derivada con respecto a x, pero para valores diferentes del 0, 0. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo lo que puedo hacer es construir la definición. Construir la definición de la derivada con respecto a x para cualquier valor x, y. Yo puedo decir, si la x y la y valen 0, 0, mi derivada con respecto a x vale 0. Eso me salió aquí, miren, aquí.
Y yo puedo decir, si los valores de, a ver, más acá sí. Si los valores de X y Y son diferentes del 0, 0, mi derivada parcial con respecto a X vale todo esto. X a la cuarta por Y. Voy a poner bien esto. X a la cuarta, se parece 9. Por Y, más 4X cuadrado por Y al cubo, menos Y a la quinta, sobre X cuadrado más Y cuadrado, al cuadrado. Y listo. ¿Qué tengo aquí? Tengo a la derivada con respecto a X como si fuera una función. ¿Sí ven? Ya, entonces, esto necesitamos para verificar si una función es de clase C1, que eso es lo que vamos a ver luego. Así que traten de hallar la derivada con respecto a Y. Eso ya les queda de tareita, ¿no? Bueno, voy a dejar esto aquí para en la otra clase ver, trabajar ya con esto, ya solamente corto y pego nada más. Ahora, a ver, ya prácticamente tendríamos el literal A. Ustedes tienen que terminar ya con respecto a Y nada más. El literal B te pide cuál es el valor de f evaluado en x. Ah, bueno, te pide, no te pide la derivada, sino te pide f evaluado en x, 0. Mira, por ejemplo, este literal B. Te pide f evaluado en x, 0. Pero x, 0 es un valor diferente del 0, 0. No te están diciendo f evaluado en 0, 0, no. Sino en x, 0. O sea, la x puede ser cualquier otro valor. 1,0, 2,0, 3,0, cualquiera. Entonces estamos trabajando con la función de acá arriba, esto. La x vale x y la y vale 0. Entonces reemplacemos y te quedaría x por y, pero la y vale 0, por x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más 0 al cuadrado. Arriba te queda 0, abajo te queda x cuadrado. ¿Y esto vale cuánto? Vale 0. ¿Ya? Vale 0, ¿no? Porque x es cualquier valor diferente de 0, o sea, x, 0. O podrías especificar aquí, qué sé yo, vale 0 si x es diferente de 0. Y podrías especificar que no existe si... A ver, perdón. No, ni siquiera que no existe, sí existe, perdón, sí existe. Sí existe porque acá ya tenemos cuando x vale 0. O sea, esto vale 0 siempre. Va a valer 0 siempre. 0 sobre x cuadrado va a valer 0, sin importar el valor de la x, porque si la x vale 0, caemos acá. ¿Y cuánto vale la función cuando x y y vale 0, 0? Vale 0. Así que esto vale 0 también. Ahí estaría literal, ¿verdad? Y lo mismo con el de acá, f evaluado en 0, y. O sea, ya es lo mismo. 0, y. La x vale 0 y la y vale y. Nada más, hay que reemplazar aquí. 0 por 0 al cuadrado menos y al cuadrado dividido para 0 al cuadrado más y al cuadrado. Y esto nuevamente vale 0. Y ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, miren, el literal E me pide la derivada con respecto a y en x, 0. Vamos a hacerla con respecto a x para que sepan cómo hacer luego con respecto a y, ¿ya? La derivada con respecto a x ya la tengo, acá está. Acá está. Derivada con respecto a x. Si yo hago la derivada con respecto a x a ver, ¿en cuál me pidió? En x, 0. Si yo hago la derivada con respecto a x en el punto x, 0, solamente tengo que evaluar aquí nada más. Evaluar. La x vale x y la y vale 0. O sea, sería x a la cuarta por y, que es 0, más 4x al cuadrado, por y, que sería 0 al cubo, menos 0 a la quinta. Si ven, es lo mismo nada más. X al cuadrado más 0 al cuadrado y eso al cuadrado. Y esto te quedaría nuevamente 0. Y ya está. Eso es lo que te piden. Entonces tienen que hacer lo mismo, pero con la derivada con respecto a y. Este literal f, ese sí lo vamos a dar para la otra clase, porque eso sí es un poquito largo. Es súper largo esta vaina. Súper largo este de aquí, así que eso lo vamos a dar para otra clase. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro todo lo que hemos aprendido hoy día. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, si no, pues hasta ahí nos vamos a quedar por hoy. Nos vemos, chicos. Pasen bien. Ya les subo las clases a ti, ¿ya?
Gracias, profesor. Buenas noches. Ok. Para los que no están en el curso, ustedes por si acaso pueden ver si desean ver los videos los pueden ver aquí en el canal. Eh, no están gratis, pero pueden verlos aquí. Aquí donde dice, aquí los estoy subiendo. Aquí dice curso de cálculo vectorial, los pueden ver aquí, pero no están gratuitos, no están gratuitos. Pero aquí pueden ver todas las clases. Me falta subir un montón de clases más, pero ya voy a ver si las subo hoy día. Es que no me he dedicado tiempo a subirlas. Pero estas son las clases que yo estoy dando en este semestre aquí. Cálculo vectorial aquí, o cálculo de varias variables. Bueno, si no saben cómo está el canal, así está el canal. Ya, pilas. Chao, chao. Ok, gracias. Ya, chao, chao, pasen bien.